Qué suertudas estas hermanas, claro, no le duró mucho, porque evidentemente la revelación y la investigación de Latina generó una decisión en esa luz. No es la primera y tampoco es la única institución, hay que decirlo también. Pero vamos a otra institución que está bajo la lupa, y bajo la lupa de quien ha trabajado en el interior hasta hace muy poco. Estamos hablando hasta el 9 de noviembre. ¿Recuerdan ustedes el problema que se generó dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? A propósito de estas reuniones que sostuvo el propio ministro con representantes de gremios de transportes, pero todo esto generó, y después del tema Zarratea, ver el tema de Puente Tarata, en fin, una serie de cuestionamientos en relación al Ministerio de Transportes. ¿Qué pasó? Separaron a la viceministra Verónica Cáceres, además de otra separación de Lisbeth Guamán. Pero en el caso de la viceministra, lo que ella señala, y eso es lo que vamos a plantearles a ustedes en la siguiente investigación, porque da su testimonio, es que se llevaba muy bien con el ministro hasta que comenzó a exigir, a partir de los cuestionamientos, informes. ¿Qué pasó? Había silencio absoluto, y en el último, que no fue silencio, levantaron el teléfono y le dijeron: te vas, chao. ¿Por qué señala y cuáles son los cuestionamientos que se generan a partir de esa salida? Vamos con el reportaje de José Miguel Hidalgo. ¿Qué pasa dentro del ministerio? Y él me dice ahí, perdóname. ¡Ministro! Y yo le dije: ¿sabes qué? Ahorita tú vas a entrar conmigo. Si en caso pasara algo con JTC, tú seas la próxima ficha. ¿Usted tiene algún tipo de confianza con personas que le llaman Ubita? Ubita, tú vas a entrar conmigo. Me están haciendo un hostigamiento laboral. Hay corrupción en UMTC. Por el Perú y su desarrollo integral, sí, juro. Desde agosto pasado, en que el profesor Juan Silva Villegas juró como ministro de Transportes y Comunicaciones, el rumbo de esta cartera se ha tornado sinuoso y accidentado por los varios cuestionamientos en su gestión. Sin embargo, ahora el testimonio de una exfuncionaria de muy alto nivel, que fue separada del cargo hace unos días, revela de primera fuente lo que está ocurriendo al interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este es el testimonio de Verónica Cáceres, la ex viceministra del MTC. Dentro del Ministerio de Transporte, que tiene lamentablemente inquistada la corrupción. Ella es la ingeniera electrónica Verónica Cáceres Fernández. Hace un mes era viceministra de Transportes, la número 2 del MTC, un cargo que cuenta haber aceptado a insistencia del ministro Silva. Yo no pido el cargo nunca. Me inviten en una segunda, en una, dos, tres, hasta 4 oportunidades, y yo recién acepto, pero con una sola condición. ¿Cuál era? De hacer lucha frontal a la corrupción dentro del Ministerio de Transporte, que lamentablemente está institucionalizado. La ingeniera Cáceres asumió el viceministerio de Transportes el 26 de agosto pasado. Desde entonces se encargó de la resolución de distintos conflictos a nivel nacional, como el ocurrido en Junín. Además, se encargó de la revisión de contratos de obras al norte y sur del país. Cáceres gozaba de la confianza del ministro Juan Silva. Sin embargo, a inicios de noviembre, la relación laboral empezó a resquebrajarse. Bueno, lamentablemente ya casi no se me daba mucha apertura. Todos se dieron cuenta, los asesores también se dieron cuenta, y yo ya decía que esto iba a ser mi fin, pero yo igual seguía frontal. Eso fue un 4 de noviembre. La ex viceministra cuenta que varios trabajadores del ministerio la empezaron a buscar para pedir su intervención, porque habían detectado indicios de corrupción en licitaciones y adendas. Por eso, el 4 de noviembre envió este memorando al órgano de control institucional del MTC. Que se iba a coordinar las acciones de control sobre las diferentes áreas de responsabilidad de este viceministerio de Transporte, como asimismo se le deberán dar las facilidades que el caso amerite para el desempeño de sus funciones de control. ¿Crees que eso le incomodó a alguien? No puedo afirmarlo, pero asumo que sí. Era la viceministra, pero no le daban respuesta.
Un día después, el 5 de noviembre, envió otro memorando, pero esta vez fue más específica. Solicitó información a la Dirección de Aeronáutica Civil y a Provías Nacional y Descentralizado por las denuncias de la Buena Pro otorgada al consorcio Puente Tarata 3, entre otros temas. Para recordar, la licitación del Puente Tarata salió a la luz tras conocerse las visitas de la empresaria Karelin López a la Casa de Zarratea y a Palacio de Gobierno, días antes que se entregue la Buena Pro. ¿Aquí ya había ocurrido lo de Tarata? ¿Esta carta es posterior a eso? Por supuesto. La adjudicación de la obra de Tarata fue el día 22 de octubre, ¿no? Y nosotros teníamos que, el día 27 fue la reunión ya con el órgano de control institucional para solicitar toda la información. Entonces, aquí, usted envía ese documento el 5 de noviembre posterior a la Buena Pro del consorcio Tarata. Por supuesto. Las sospechas de presuntos actos de corrupción en el MTC siguieron llegando a la oficina de Cáceres y ella seguía pidiendo información, pero las respuestas no llegaban. El 6 de noviembre, Cáceres envió un tercer memorando, esta vez porque descubrió que había algunas cartas fianzas erróneas en procesos de licitación de obras en el norte del país. Y cuando tú ingresas, dice Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y las cartas fianzas decían Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú. Y no solamente una, 3 cartas. El error no puede ser porque el sistema te arroja automáticamente. 3 días después, como respuesta, solo recibió una llamada, la del ministro Juan Silva, quien le pedía su renuncia. Bueno, nunca me dieron explicaciones, solo fue una llamada por teléfono. Me dijeron, tienes que presentar tu carta de renuncia. Lógicamente, yo dije, ¿por qué? No se me explicó, o si no, saldrá tu cese. ¿Quién le dijo eso? El mismo ministro. Yo estaba en una reunión con los transportistas, ¿no? Transportistas formales de carga pesada. Estaban otros viceministros y en plena reunión se me dice a mí, bueno, presenta tu carga. Y me pareció algo irresponsable. Simplemente le escribí unos textos y al otro día no me aferro al cargo y te agradezco por la confianza. Y él me dice ahí perdóname. ¿Quién le dice perdóname? Me responde un texto con un perdóname y eso es lo que yo no puedo entender, ¿no? Entonces... ¿El ministro Silva le dice eso? Así es. Como he estado votando estas cosas, diciendo que a mi tío... El pasado domingo, un mes después de su salida, por redes sociales empezó a circular un audio donde se hablaba de posibles arreglos y cobros de cupos entre funcionarios del MTC. Nombraban a una tal Ubita y a JS. Para que si en caso pasara algo con JS, tú seas la próxima ficha. Horas después, el Ministerio de Transportes publicó un comunicado afirmando que las personas involucradas en el audio, entre ellas la supuesta aludida Verónica Cáceres, habían sido separadas de sus cargos como parte del proceso de reorganización, transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Usted tiene algún tipo de confianza con personas que le llaman Ubita? Porque en el audio hablan de alguien Ubita y lo relacionan con el nombre Verónica. Jamás en mi vida he tenido ningún tipo de apelativos, ninguno. Ni Ubita, ni Perita, ni Manguito, ni nada. Yo soy Verónica Cáceres. He sido autoridad anteriormente, me llamaban prefecta. Ubita, tú vas a entrar conmigo. Por eso que he convocado al ministro Juan Silva, que salga el profesor Juan Silva y que me diga por qué se me quita la confianza. Ministro Silva. Y voy a dejar claro aquí algo. Hace 2 días me llamó su asesor a las 8:40 de la noche, el asesor del despacho ministerial, diciéndome, ingeniera, no se preocupe, esté tranquila, ya se va a retirar en unos minutos el comunicado. A los días, el equipo de comunicación del MTC retiró el comunicado de sus redes, pero según fuente del ministerio, habrían sido los asesores de Juan Silva quienes pidieron elaborar ese comunicado para luego enviarlo a los medios. Pero hay más. Esta semana se develaron nuevos detalles respecto al Comité de Selección de Provías descentralizado que otorgó la Buena Pro al consorcio Puente Tarata 3, el mismo que, como ya mencionamos antes, se puso bajo la lupa
tras la aparición de Carelín López en Zarratea y en Palacio de Gobierno. El último viernes 10, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, se presentó el presidente del comité, Miguel Ángel Espinosa, quien fue el único que votó en contra de la adjudicación. Allí, Espinosa denunció un supuesto hostigamiento durante sus funciones por parte de un abogado que no pertenece al Ministerio de Transportes. Me obliga a que yo levante el secreto de mis comunicaciones. A lo que yo le digo, encantado, pero que se haga dentro de la ley. Y yo me he quejado ante el ministro de estos hechos porque como me están haciendo un hostigamiento laboral. Posterior a ello, se metieron a mi computadora a sacar copia de todo. Y me amenaza diciéndome que me va a abrir procedimiento administrativo y me va a denunciar ante la Fiscalía. ¿Recuerda el nombre del investigador? Claro, el señor Alex Staros. Espinosa se refiere al abogado Alex Staros Gutiérrez, consultor en temas de contrataciones y concesiones. Punto Final conversó en exclusiva con él y esta es su versión. ¿Usted está hostigando al trabajador Miguel Ángel? Jamás se le ha hostigado, menos yo he participado de ninguna intervención de computadoras. Él ha participado conjuntamente con los funcionarios para poder esclarecer las propuestas. ¿Usted está de acuerdo en que se haya dado la buena pro o no? No, nunca se debió continuar evaluando esa propuesta por ese comité cuando tenían la controversia entre los tres. Mejor dicho, ¿es lícito que debería asignarle una calificación o es ilícito que no debería asignar esa calificación? Ya había un cuestionamiento de legalidad. Llama la atención, sin embargo, la participación de Staros en este caso, pues sin ser funcionario público, reconoce que está investigando estas posibles irregularidades en el MTC. Nada menos que a pedido del mismo presidente Pedro Castillo. ¿Por qué ha visitado el presidente de la República? Porque el presidente, frente al hecho de que soy una persona conocida, reputada con temas de corrupción, pide mis aportes y yo le hago el conocimiento de estas irregularidades y estoy señalando que esta situación tiene que acabar y el presidente dice, ¿qué cosas debemos complementar, doctor? Lo que quiero que también quede claro es decir, ¿usted ha sido contratado por el presidente o cuál es la función que cumple? No. Yo fui convocado por la viceministra. Staros se refiere a la actual viceministra del MTC, Fabiola Caballero. Por eso que he contribuido a esclarecerle al presidente para que entienda la problemática. El presidente preocupado de esta corrupción. Pero el presidente, es decir, ¿lo llama usted antes que llamar a alguien de la Contraloría? No. Paralelamente, que yo en el momento que estoy, en ese momento digo que se convoque a la OSI. ¿Su función dentro de esta investigación es como un asesor? No. Me piden que aporte de manera sin remuneración. Yo no he querido vincularme con ellos. Yo he querido mantenerme un pedido a honores. A honores. Es decir, contribuir con la lucha contra la corrupción. El abogado Alex Staros visitó Palacio de Gobierno en 6 ocasiones. El 30 de noviembre, el 1, el 3, el 5, el 6 y el 9 de diciembre. Casi todas estas reuniones, que fueron con el presidente Pedro Castillo, duraron entre hora y hora y media. Así van las cosas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Últimamente, hay tantos cambios en esa cartera que algunos directores y hasta la nueva viceministra se ven obligados a cumplir otras funciones. Los transportistas formales ya no saben con quién reunirse. Los ilegales tienen una puerta abierta en las reuniones con el ministerio. Nosotros nos habremos reunido con el ministro 2 veces y eso es mucho. Los cuestionamientos y denuncias dentro del Ministerio de Transportes continúan y el silencio de Silva también. Paradójico que un ministro de Comunicaciones no se comunique.